Dios les bendiga en esta noche, amados hermanos, una vez más. Le damos gracias al Señor por darnos la bendición de tenerlos en este lugar, un lugar donde podemos alabar libremente el nombre del Señor. Y vaya conmigo rápidamente al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a dar lectura en el verso 36. Y le damos gracias al Señor por esta palabra, porque cuando entendemos realmente la libertad que tenemos en Jesucristo, su vida es transformada de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a darle lectura y dice, le damos honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Verso 36 solamente dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra, Señor, que es una palabra rema, una palabra de vida, una palabra que nos da, Señor, aún más vida, porque conocer la verdad nos hace libres. Por eso, Padre, en esta noche queremos que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, y que nos bendigas con esta palabra en esta noche. Gracias te damos aún por nuestros hermanos y amigos que se conectan, Señor, en las redes sociales. Que sea, Señor, el poder de tu palabra, Señor, conquistando nuestros corazones para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Gracias al Señor le damos esta noche. Sabe que la palabra de libertad, hermano, es una palabra muy, pero muy hermosa. ¿Cuánto gozamos de libertad? Porque acuérdense que al hablar de libertad, hablamos de diferentes tipos de libertad. Hay libertad espiritual, libertad emocional y libertad física. Y el Señor vino a libertarnos, a liberarnos, hermano, en todas nuestras áreas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Imagínense. Hace unos días estuvimos orando, clamando al Señor por nuestro hermano José, y les tengo una noticia. El Señor ya contestó nuestra oración. Gloria sea al nombre del Señor. Nuestro hermano José, el día de mañana, si el Señor lo permite, estará con su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Por privacidad de Él dejamos las cosas ahí, pero el gozo del Señor, hermano, realmente Él es fiel cuando clamamos por las peticiones específicas que hacemos delante de Él. Así que la palabra nos enseña, si vemos el contexto, Jesús hablaba con hombres, ¿verdad? Judíos que habían creído en Él. Si usted ve en el verso 31, Jesús dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Ay, Señor. Imagínense qué tremendo. Y ahí empieza a surgir más preguntas, ¿verdad? ¿Realmente estos hombres eran libres? Desde el momento que Jesús les presenta y les dice, si permaneces en mi palabra, entonces vas a ser verdaderamente mi discípulo. Pero si vemos la reacción de estos hombres, de estos discípulos, hermano, fue el enojo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaba hablando de otro tipo de libertad. Pero vemos claramente que Jesús les hablaba del pecado. Y abiertamente sabemos que todo, ¿verdad? La conducta de los fariseos, de los escribas, no iba de acuerdo a lo que Dios había enseñado en su palabra, ¿verdad? Porque tocante a la ley de Moisés. Sigamos leyendo. Verso 35, Jesús hablando dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y esa es la bendición y la virtud que tenemos como hijos de Dios. El Señor nos ha liberado, el Señor nos ha libertado del pecado. Acuérdense cuando éramos esclavos del pecado, ¿cómo estábamos esclavizados?
Mire, no necesariamente estamos esclavizados en pecados como los vicios, digamos. Hay personas que nunca probó un vicio, pero sí era esclavo de algún temor emocional. Alguna situación de su vida lo impactó y quedó esclavizado en ese pensamiento. Me acuerdo de una hermana que la conocemos nosotros cuando tuvo un accidente, ¿se acuerdan? Ella quedó con una psicosis nerviosa que ella no quería manejar. Eso la estaba esclavizando. Y entonces la palabra dice que si realmente el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y eso es lo que queremos hablar esta noche. Para gozar de la libertad se tuvo que entender primero que éramos esclavos. ¿Cuántos éramos esclavos? Nadie nos gusta ser esclavos de nadie. Pero ¿cuántos entendemos que antes éramos esclavos? Pero Dios en su infinito amor, hermano, nos ha traído libertad. Es bien tremendo, porque ahora que gozamos de la libertad, el apóstol Pablo nos dice en la palabra que es necesario que mantengamos la libertad, que cuidemos esa libertad. Y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Por qué no le dice al que está a su lado? Sigue cuidando la libertad que tienes en Jesús. Amén. Tenemos que cuidar esa libertad. Acuérdese, uno de los propósitos de nuestro enemigo es volvernos a esclavizar. Y el propósito del Espíritu Santo es mantenernos libres cuando buscamos su presencia. Es hermoso. Miren, los que hemos gozado, los que estamos buscando más del Señor, nos gozamos porque realmente la plenitud, el gozo, la paz, la seguridad, la integridad, hermano, va creciendo dentro de nosotros y nos va llevando a otro nivel y a otro nivel de crecimiento, tanto espiritual como mental, como en todas las áreas. Por eso, mire, vaya conmigo por favor rapidito, voy rápido por el tiempo. Ahí en la carta a los Gálatas, bendito sea Jesús. En el capítulo 5 vemos claramente, allá Jesús confronta a estos hombres que era necesario que ellos comprendieran que el único que los podía liberar de toda su esclavitud del pecado era Jesús. El asunto aquí, hermanos, que ellos no querían reconocer la autoridad del Hijo de Dios. Para usted y para mí es fácil porque nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. A diferencia de los judíos, ellos no querían reconocer quién era Jesús, porque para ellos era una blasfemia el poder decir que era Hijo de Dios. Eso era inconcebible en los pensamientos de ellos. Ahora para nosotros es natural decir soy hijo de Dios. ¿Realmente somos hijos de Dios? Amén. Por eso Pablo le aconseja a la iglesia, allá en Gálatas capítulo 5, verso 1, vean lo que dice la palabra. Él nos enseña a través de la Escritura, guiado por el Espíritu Santo, nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiere decir que si yo me descuido, puede caer el yugo de esclavitud una vez más, y esto lo hemos hablado anteriormente. Mire, algo que el Señor inquietaba bastante y bien fuerte en mi corazón es proteger el área de nuestro corazón. Ven lo que dice el proverbista, que es rapidito para la Biblia, busque Proverbios capítulo 4, verso 23. Esa es una de las áreas que tenemos que cuidar urgentemente, hermanos. Esa es el área que diariamente es bombardeada, o a veces con personas, a veces con pensamientos, a veces en diferentes situaciones, pero el Señor dice que nos quiere mantener libres de toda situación en nuestra vida. ¿Por qué cree que el proverbista, fíjese bien, siendo inspirado en esa sabiduría que Dios le había otorgado, él escribe en el capítulo 4 de Proverbios, en el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De qué teníamos que guardarnos? Imagínense, ahora me gustaría escucharlos a ustedes, amados. ¿De qué cosa nos tenemos que guardar en nuestro corazón? Acuérdese, Jesús dijo palabras muy hermosas como Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ellos tendrán una experiencia con Dios. Por eso tenemos que limpiar nuestro corazón, y el proverbista nos advierte que tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que guardar todo nuestro corazón de todas esas cosas.
¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo tratará día con día de contaminar nuestro corazón. ¿Se acuerdan las advertencias de Jesús? Allá en Mateo capítulo 15, verso 19, dice Jesús que lo que entra a nuestro corazón es lo que contamina al ser humano, ¿verdad? Al hombre. Gloria al Señor. Cuando uno ha gustado de esa libertad, cuando uno ha gozado de esa libertad, uno, hermano, empieza a demostrarle al Señor con honra. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios honra al que le honra. Por eso tenemos que honrar a Dios. Y eso viene como resultado de nuestra libertad. ¿Cuántos somos libres aquí? Amén. ¿Por qué no le dice al que está a su lado? Tenemos que honrar al Señor. Tenemos que honrar a nuestro Dios. Mire, allá vamos a ver un ejemplo acerca de la honra. Allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, ahí vemos cómo el profeta Samuel dejó plasmado unas palabras muy interesantes para nuestro ejemplo, hablando acerca de la honra. Por eso, amados, tenemos que gozar de esa libertad y la libertad que el Señor nos ha dado. Gloria a Jesús. Vamos a bajarle velocidad, iba muy rápido. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer del verso. Gloria al Señor. En el verso 28, para que nos gocemos de ver todo un poquito el contexto y de qué estamos hablando. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 28 dice: y yo le escogí por mi sacerdote, dice Jehová, entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y queme incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pregunta el escritor, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y mire la consecuencia de eso. Verso 30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dígale al que está a su lado: ¿nos conviene honrar a Dios? Nos conviene honrar al Señor. Tenemos que honrarlo. Y eso viene, hermano, como resultado de la libertad que tenemos. ¿Cuántos estamos libres? Amén. Amén. Tenemos que honrar a Dios con nuestro diario vivir. Hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué ejemplo ustedes me pueden decir a mí? ¿Cómo podemos honrar a Dios? Amén. Amén. Aleluya. ¿Alguien quiere dar algún ejemplo? Dándole gracias. Dándole gracias. Dándole gracias en la mañana, honramos al Señor. Hay un canto por ahí que dice: mi pensamiento eres tú, Jesús. Que nuestros pensamientos estén siempre centrados y ubicados en Dios, en todo lo que hagamos en nuestro día. Aleluya. Mire, ¿por qué cree que los ancianos nos aventajan a nosotros los jovencitos? Aleluya. Porque los ancianos tienen su mente enfocada. Los ancianos siempre están buscando del Señor. Mire, ellos se gozan escuchando un canto, un coro, y están siempre todo el tiempo en constante alabanza al Señor, agradecimiento. Están con ese fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están, hermanos, agradecidos, y eso sale, esa honra para Dios. Mire, la Biblia nos da varios ejemplos de qué manera podemos honrar a Dios. Si Dios honra a los que le honran, nos conviene honrar. Amén. Él nos bendice, nos ayuda, nos fortalece, nos protege, nos cuida. ¿Cómo no vamos entonces a honrarle? Todos los días nos da fuerzas, hermano. Tenemos que honrar al Señor. La pregunta sería: ¿cómo puedo entonces honrar a Jesús y a Jehová?
¿De qué manera? Mire, regresemos al Evangelio de Juan. Bendito sea el Señor. Hablando de la honra como resultado de libertad, gloria sea Jesús. Yo me gozo, hermanos. Bendito sea Cristo. Cuando usted y yo hemos entendido qué tipo de honra podemos darle a Jesús, vea lo que dice la palabra. Alabamos tu nombre, Señor. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 22 y 23. ¿Alguien lo quiere leer? Alabado sea Cristo. Amén. Amén. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ay, santo. Imagínense cuántas personas que no han entendido esta verdad, hermanos, rechazan al Hijo y piensan que rechazando al Hijo y honrando al Padre están bien. Pero según lo que hemos leído en estos pasajes, si no honro al Hijo, tampoco estoy honrando al Padre. Ay, santo. ¿Estamos entendiendo? Es una gran verdad, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a Jesús, a su Hijo. Por eso dice el escritor de Hebreos que cuando Él venga, Él juzgará tanto a los vivos y a los muertos. Jesús va a ser el juez por excelencia. Dice el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Mire qué tremendo. Es una verdad. Y gloria a Dios que nosotros hemos entendido. Pero ponemos este mensaje también al aire, ¿verdad? Para que muchas personas podamos entender esto. Que si honramos a Jesús, estamos honrando al Padre. Así empieza esto. Si aprendemos a honrar a Jesús, estamos honrando al Padre. Vean, el Proverbio 3 nos habla de otro tipo de honra. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Jesucristo. El proverbista Salomón en el capítulo 3, en el versículo 9 y 10 en adelante, miren lo que dice. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. ¿Por qué no le vuelve a decir, nos conviene honrar a Jehová? Nos conviene honrar al Señor. Mire, dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y como consecuencia, Dios honra al que le honra. Dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Una de las áreas donde usted y yo tenemos que honrar al Señor es con la bendición que Él nos da. Y Él se compromete a retribuir esa bendición. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando honramos al Señor, la bendición viene retribuida. ¿Por qué? Porque Dios honra al que le honra. Pero cuando usted, mi hermano, no honra al Señor en esa área, pues tampoco el Señor lo honra. Así de fácil. Tenemos que honrar al Señor también en las áreas que Él nos dice en su palabra. Y vea, Pablo dice esto bien interesante. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 9, verso 7, dice, y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios honra cuando usted dispone su corazón para darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Eso es parte de darle honra a Él. Vea, ¿por qué le digo esto? Porque en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo con este hombre llamado Nehemías. Cuando él ya había construido los muros, cuando él ya había construido todo lo que Dios le había permitido, por cuanto él lo había honrado a él, vino entonces y encontraron los rollos del libro de Moisés. Y si usted va conmigo rapidito, también voy rápido por el tiempo, hermanos, que en media hora es difícil abarcar mucho, pero es importante a la luz de la palabra entender cómo podemos honrar a nuestro Dios. Mire lo que dice el libro de Nehemías. Gloria al Señor, capítulo 8. Bendito sea Cristo. Si lo encuentra, léalo por favor. Bendito sea el Señor.
Nehemías, específicamente en el versículo 10, habla una tremenda verdad. Y ahí nos gozamos, hermanos, nos gozamos porque realmente él se había glorificado de una manera especial en el pueblo, usando a este hombre, y vemos de una manera clara cómo el Señor empieza a usar a Nehemías. Gloria a Jesús. ¿Ya lo encontró? Capítulo 8, vamos a leer del versículo 9. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Amén. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando el pueblo había entendido y le habían creído a Jehová que los iba a bendecir, hermano, el pueblo se volcó a hacer la voluntad de Dios. Cuando Nehemías le dijo: Dios está de nuestro lado. Y mire, tuvieron opresión. Había un Sanbalat, había un Tobías, había un árabe que les decían: hermano, ¿cómo van ese muro con un viento se va a caer? Y se burlaban de ellos, los criticaban, murmuraban, decían tantas cosas. Pero sabe, cuando Dios está con uno, con usted, conmigo, con nosotros y con ellos, hermano, ellos empezaron a regocijarse. Por eso Nehemías le dijo al pueblo que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Gocémonos en las promesas de Él. ¿Por qué? Porque ellos habían encontrado el libro de la ley. Cuando el sacerdote, en este caso, como dice el verso, el sacerdote Esdras empezó a darle lectura a la escritura, hermano, todo el pueblo empezó a llorar, porque miraron su condición espiritual delante de Dios, que cómo estaba el pueblo. Acuérdense que ellos habían adorado a los Baales y a todos sus dioses paganos en aquel tiempo. Por eso el pueblo de Israel había caído. Pero vemos a este hombre llamado Nehemías, que estaba al servicio del rey, era el copero del rey, pero de una manera maravillosa recibe la noticia de cómo estaba Israel, y él sintió esa carga en su corazón. Por eso de repente el Señor va a poner carga en su corazón por algo específico, y es porque usted empieza a tener que orar, aclamar, ayunar por esa situación. Amén. Y eso es parte de la honra, hermanos. Tenemos que honrar al Señor. Gloria a Jesús. Para podernos fortalecer en medio de cualquier situación. Acuérdense, todos los días tenemos que pasar diferentes situaciones. Pero cuando usted y yo nos fortalecemos en el Señor, cuando estamos puestos nuestro corazón, nuestro pensamiento en el Señor, usted camina en victoria. A pesar de la situación que esté pasando, el Señor siempre le da la victoria. Mira, hay momentos que, dígame sí o no, si dan ganas hasta tirar la toalla y regresar, pero atrás está peor, hermano. ¿Por qué está peor allá atrás? Mire, usted que me mira por ahí, por la red social, amigo, hermano, regrese al Señor, levántese. ¿Sabe? Porque regresar atrás es la peor decisión que un hijo de Dios tome. ¿Por qué razón? Porque si con un espíritu malo, con un espíritu inmundo que usted y yo traíamos, ¿cómo nos traía? Ahora, ¿cómo va a ser la condición cuando tenemos 8? Dice la Biblia que la condición de aquella persona viene a ser peor que antes. Si antes era perverso, ahora es un vil completamente. Hay cosas, hermanos, que tenemos que entender. Por eso Jesús dice que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de ser de su discípulo. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar. Mire, si usted ve a la luz de la Escritura, todos estos hombres que el Señor eligió,
y podemos hacer una lista grande. ¿Usted cree que para José el soñador fue fácil? No, hermano. Para Josué, el sucesor de Moisés, no fue fácil. Pero él, hermano, siempre les daba palabras de esperanza y de confianza a sus siervos. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Capítulo 1, verso 8, un pasaje que a todos nos gusta. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo. Y si tenemos esa promesa en el capítulo 8 de Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué nos amedrentamos, hermanos? Eso es precisamente lo que Satanás quiere. Que usted y yo nos amedrentemos y que retrocedamos. Acuérdense, estamos viviendo tiempos peligrosos, bien peligrosos. Tanto así, pastor, dijo Jesús que los que perseveren, tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Y se pierde la salvación, pastor? No, la salvación no se pierde, el que se pierde es usted. Santo es el Señor. Mire, usted no puede perder, dijo un pastor, algo que nunca ha tenido. Si usted ya tiene su salvación, ¿por qué la va a perder? Pero si nunca ha tenido la salvación, no le interesa y no se preocupa por ella. Pablo aconseja en el capítulo 2 de Filipenses, verso 12, dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Que cuidemos la libertad, la bendición que Cristo nos ha dado. Tenemos que cuidarla con temor y temblor. ¿Y cómo lo podemos lograr, hermanos? Pues caminando agarrados de la mano de Dios, buscando al Señor su fortaleza en el Espíritu. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 10? Dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y el poder de la fuerza de la iglesia está en el Espíritu Santo que ha sido dado a cada uno de nosotros. Ahí tenemos que enfocar nuestra fuerza. Por eso tenemos que cuidar. Vamos a seguir avanzando. Regresemos a Proverbios. Quiero enfatizar en este pasaje, el Proverbio capítulo 4, en el verso 23, que ese es un mandato, hermano, que tenemos que tener muy, pero muy presente para que cuidemos esa área de nuestro corazón. De usted, de nosotros depende poner sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Miren lo que dice el verso 22. Porque son vida los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Si cuidamos nuestro corazón, si lo protegemos, acuérdese. A ver, me gustaría escucharlo a ustedes, iglesia. ¿Qué cosas el enemigo quiere poner en nuestro corazón? A ver, hermanos. Eso es lo más natural. Desánimo. Otro punto importante. ¿A dónde entra el desánimo? No entra aquí, primero entra por acá, o por acá y por acá. Les dijo un pastor hace tiempo también, por 13 pulgadas las personas se van a extraviar de la verdad. ¿Cómo que por 13 pulgadas se van a extraviar de la verdad? 13 pulgadas dice que hay del cerebro al corazón. Y por no comprender, se van a desviar de la verdad. Y ahí es donde tenemos que poner nuestras barreras, nuestras estacas bien puestas, hermanos, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo primerito que el Señor quiere que pongamos en nuestro corazón? Según el Espíritu, no según usted ni según yo. Según el Espíritu, ¿qué es lo primerito que el Señor desea que en este corazón habite? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Qué es lo primero? El amor. Así de sencillo. El amor. Porque Dios es amor. Y el primer fruto que Él nos da para que lo compartamos y lo vivamos es el amor. Y ahí es donde tiene que estar nuestro termómetro, nuestro medidor. Si realmente estoy caminando en el amor de Cristo. ¿Qué pensamiento le viene a su corazón cuando mira al desamparado, al homeless,
al pandillero, cuando ve al borracho, cuando ve al delincuente, ¿qué es lo que usted mira en esa persona? Cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en usted y en mí, hermano, usted mira un alma que está rumbo al infierno y necesita salvación. Eso es lo que usted mira. No ve el pecado que está haciendo, sino está viendo esa alma que está yendo rumbo al infierno. Y Dios lo puso a usted para que le diga, hey, por ahí no es el camino, vente para acá. La verdad duele, hermano. Tenemos que decirles la verdad. Porque la mayoría de gente conoce el Evangelio. Y hay personas que ya no se le puede hablar muy suavecito, se le tiene que hablar con amor, pero la verdad. Amén. Y eso es lo que Dios desea, que en nuestro corazón habite el amor de Él. ¿Y qué otra característica pone en Él? Dice que Él es el príncipe de paz. Y no solamente lo dijo, allá en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y si usted y yo no gozamos de la paz del Señor, ay Padre, ¿quién está en problema? Nosotros, porque hemos dejado que nos roben la paz. Sobre todas las cosas tenemos que caminar en esa paz. ¿Y cómo se hace, pastor? Busquemos más del Espíritu Santo. Él es el que produce la paz. Ese es uno de sus frutos. ¿Y el gozo qué pasó? Ay, Señor. A veces parecemos limones, ¿verdad? Exprimidos. Tenemos que disfrutar del gozo del Señor, porque entonces el libro de Hebreos nos advierte y dice, no sea que brotando una raíz de amargura, hermano, seas contaminado por ella. ¿Cómo estaba Noemí? Amargada. Ya no me llames Noemí, dijo. Llámame Mara, porque así me tiene el Altísimo. A Él le echó la culpa. Tenemos que cuidar, hermano, como dice el verso 23, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Imagínese si usted permite que el enemigo le mande un dardo. Y normalmente usa hasta su misma compañero o compañero para mandar ese dardo. Mire, de repente usted se levantó muy sensible esa mañana y entonces el compañero o la compañera le habla y le habla golpeado. Primer dardo que recibe. Y uno se queda adolorido. Y ahí tenemos que tener cuidado. Así que los amigos que nos ven por la red social, cuida tu corazón. No permitas que nada lo contamine. ¿Sabes por qué? Vea lo que dice ahí Proverbios 15, verso 13. Ahí terminamos. Alabado sea Jesús. Gloria sea el nombre del Hijo de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 13, mire lo que dice. ¿Cómo quiere andar usted, hermano? Aleluya. ¿O quiere andar amargucho? De usted depende. La palabra dice que el corazón alegre hermosea su rostro. Aleluya. Por eso me dicen que estoy loco, porque yo todo el tiempo me ando riendo. Aleluya. Pero prefiero que me digan que estoy loco, porque sé que esa locura me va a llevar al cielo. Aleluya. Aleluya. Y no que vean una persona media amargada, ¿no? Frustrada. Imagínense el rostro cómo está cuando estamos frustrados, cuando estamos enojados, cuando estamos inconformes. ¿Cómo está el rostro? Pero aquí dice la palabra que el corazón alegre hermosea su rostro. Mire lo que dice. Mas por el dolor del corazón, ay Señor, el espíritu se abate. Y ahí vemos la respuesta completita, amados. Si usted está abatido en su corazón, es porque su corazón lo descuidó y no lo protegió de los dardos de afuera. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Por eso dice que si estamos abatidos, hermano, tenemos que correr inmediatamente de rodillas al Señor. Señor, quítame esto que estoy sintiendo porque esto no es bueno. Señor, yo quiero ese gozo y dar alegres. Amén. Tenemos que andar contentos. ¿Y por qué tengo que andar contentos? Si soy salvo, ¿cómo no voy a estar contento, hermano?
Si lo que estamos viviendo en este mundo es pasajero, pero lo que viene es eterno. El Señor nos ha prometido vida eterna. Y eso es más que suficiente para estar gozoso, hermano. Cada día mi pensamiento, les paso un pensamiento, un comentario mío. Cada día que yo me levanto y abro mis ojos, le digo, gracias, Señor. Un día menos en la tierra, un día más cerca del cielo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que estar optimistas por la palabra, por sus promesas. Mire, hay más de 8,000 promesas que se agarran por fe, con esa actitud de fe. Pero si usted y yo no ponemos esa actitud, hermano, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, aunque yo creo en tus promesas, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice por ahí. Amén. Y luego el pasaje que nos encanta tanto, ¿verdad? Todo lo puede en Cristo, que nos fortalece, decimos. Amén. Pero tenemos que practicarlo. Así que enfatizo el pasaje: el corazón alegre hermosea su rostro. ¿Cómo tiene que estar su rostro? Hermoso, alegre, contento. Pero mire, el enemigo va a poner de repente algo o a alguien para quitarle esa alegría. De repente el compañero de trabajo le dice, pásame por favor la pala ahí, y se la tira. Ya eso le robó el gozo, santos del Señor. No tenemos que permitir que nos roben el gozo. Imagínense yo que ando manejando por las ciudades, que cuánta gente imprudente se me mete enfrente, se enfrenan. Yo no permito que nada de eso me robe mi gozo. En el momento sí me pongo inquieto porque se me mete así rapidito y le digo, Señor, cuídalo. No sabe el problema serio que puede pasar. Imagínense el impacto con el tráiler de 18 ruedas que va a pasar. Pero el Señor siempre está cuidando a sus hijos. Pónganse de pie conmigo en esta noche. A los amigos que nos ven por la red social, Dios les bendiga. Que esta palabra le haga reflexionar. Vale la pena estar gozoso, vale la pena cuidar la libertad que el Señor nos ha dado. No permitas que Satanás contamine tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Amado Padre, damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra.